Me llamo Elena Varga, y durante años mi vida transcurrió detrás del visor de una cámara. Las calles de Barcelona eran mi estudio, los rostros de la gente mi especialidad. Capturaba momentos íntimos, sonrisas fugaces, lágrimas sinceras. Mi trabajo aparecía en revistas, en exposiciones pequeñas pero respetadas. Era buena en lo que hacía, muy buena, pero la guerra cambió todo. Cuando los primeros bombardeos sacudieron la ciudad, cuando las sirenas comenzaron a sonar cada noche, cuando las familias empezaron a huir hacia el sur, yo me quedé. Al principio, pensé que era por valentía, después entendí que era por terquedad. Mi cámara seguía funcionando, las historias seguían esperando ser contadas. Los primeros meses fotografié refugios, rostros cansados, niños que ya no sabían jugar. Las imágenes eran poderosas, pero algo dentro de mí se estaba quebrando. Cada clic del obturador sonaba más hueco, como si la guerra me estuviera robando el alma poco a poco. Una mañana, mientras caminaba por las ruinas de lo que antes era el mercado central, encontré algo que cambió mi perspectiva para siempre. Entre los escombros, parcialmente enterrada, había una cámara militar. No era como la mía, más pesada, más resistente. La levanté con cuidado, revisé el mecanismo, funcionaba. Esa noche, en mi pequeño apartamento iluminado por velas, examiné cada detalle de aquella cámara extraña. Tenía grabados que no reconocía, números de serie que parecían códigos, pero lo que más me intrigó fue el rollo de película que aún tenía dentro, a medio usar. Decidí revelarlo. En mi improvisado cuarto oscuro, mientras las imágenes aparecían lentamente en el líquido revelador, mi respiración se detuvo. No eran fotografías comunes. Eran mapas, posiciones militares, rostros de hombres uniformados que no pertenecían a nuestro ejército. La última imagen me heló la sangre. Era una vista aérea de mi propio barrio, con marcas rojas señalando edificios específicos. Objetivos. Esa noche no dormí. Caminé por mi pequeño apartamento una y otra vez, las fotografías extendidas sobre la mesa como piezas de un rompecabezas mortal. Mi mente de fotógrafa, entrenada para ver detalles que otros pasaban por alto, comenzó a descifrar el patrón. No eran bombardeos aleatorios. Había una estrategia, un plan meticuloso detrás de cada ataque, y yo tenía la prueba en mis manos. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Guardé las fotografías en mi bolsa, junto con mi propia cámara, y salí hacia el cuartel general del ejército republicano. Ya no era solo una fotógrafa que documentaba la guerra. Era alguien que podía cambiar su curso. Si alguna vez han encontrado algo que sabían que podría cambiar todo, pero sintieron miedo de actuar, escriban "Vi la verdad" en los comentarios. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos en esos momentos que definen nuestras vidas. El comandante Herrera me miró con esa expresión que reservaba para los locos y los desesperados. Sus ojos, hundidos por noches sin sueño, recorrieron las fotografías que había extendido sobre su escritorio improvisado. El silencio en la tienda militar se volvía más denso a cada segundo. ¿De dónde sacaste esto?, me preguntó finalmente, su voz ronca por el tabaco y la tensión. Le conté todo: la cámara entre los escombros, el revelado nocturno, las marcas rojas que coincidían perfectamente con los bombardeos de la semana anterior. Herrera tomó una de las fotografías, la acercó a la lámpara de queroseno. Su rostro se endureció. «Si esto es real», murmuró, pero no terminó la frase. «Es real», le aseguré. «Soy fotógrafa profesional. Conozco una imagen manipulada cuando la veo. Estas son auténticas». Me estudió durante largos minutos. Luego gritó un nombre y apareció un joven soldado, nervioso y delgado como un alambre. «Lleva esto inmediatamente al Estado Mayor», le ordenó, entregándole las fotografías. «Diles que es prioridad absoluta». Cuando nos quedamos solos, Herrera se sirvió un vaso de algo que olía a alcohol medicinal. «¿Sabes lo que acabas de hacer, señorita Varga? Entregar información valiosa, espero»,
convertirte en un objetivo. Sus palabras cayeron como piedras. Si estas fotografías son lo que parecen, alguien va a querer matarte, y a mí también, por haber hablado contigo. No había pensado en eso. En mi mente de artista, había imaginado que entregaría las pruebas y regresaría a mi apartamento a seguir documentando la guerra desde la distancia segura de mi objetividad profesional. La realidad se me vino encima como una pared de ladrillos. Tienes dos opciones, continuó Herrera. Te vas de Barcelona esta misma noche, cambias de identidad y rezas para que nunca te encuentren. Ora, hizo una pausa dramática. Te unes a nosotros oficialmente. ¿Qué significa eso? Soldado raso Elena Varga. Entrenamiento básico acelerado, arma reglamentaria, y la posibilidad de usar esa maldita habilidad tuya para algo más que turismo de guerra. Mi primera reacción fue reírme. Yo, que temblaba al aplastar una araña, soldado, pero la risa murió en mi garganta cuando sexta la seriedad en sus ojos. No es broma, añadió, necesitamos gente que sepa ver lo que otros no ven. Tú acabas de demostrar que tienes esa habilidad. Esa noche, durmiendo en un catre prestado dentro del campamento militar, escuché los bombardeos de una manera diferente. Ya no eran simplemente explosiones lejanas que interrumpían mi sueño, eran golpes calculados, parte de una estrategia que yo había ayudado a descubrir. Al día siguiente, cuando el sargento López me entregó un uniforme demasiado grande y una pistola que pesaba como un ladrillo, supe que mi vida como Elena Varga, la fotógrafa, había terminado. Ahora era la soldado Varga. Y tenía una guerra que ganar. El entrenamiento militar no se parecía en nada a lo que había imaginado. Durante 2 semanas, cada músculo de mi cuerpo gritó de dolor. Las manos que antes sostenían delicadamente una cámara ahora tenían ampollas de cargar rifles y cavar trincheras. Mis compañeros, muchachos campesinos en su mayoría, me miraban con una mezcla de curiosidad y burla contenida. La artista, me llamaban. No era exactamente un insulto, pero tampoco un elogio. El sargento López era un hombre de pocas palabras y muchas cicatrices. Durante mis primeros días, me hizo limpiar armas hasta que pude desarmar y ensamblar una pistola con los ojos cerrados. Las balas no entienden de arte, me repetía cada vez que protestaba por la dureza del entrenamiento, pero había algo que sí entendían, mi capacidad de observación. Durante los ejercicios de reconocimiento, mientras mis compañeros señalaban movimientos obvios en el horizonte, yo detectaba detalles que ellos pasaban por alto, una sombra mal ubicada, el reflejo de un cristal donde no debería haberlo, el patrón antinatural de las ramas rotas en un árbol. Varga, me gritó López una mañana, después de que yo identificara correctamente 3 posiciones enemigas simuladas que habían pasado desapercibidas para los demás. Ven acá. Me entregó unos binoculares militares, más pesados y potentes que cualquier teleobjetivo que hubiera usado. Desde hoy, tu trabajo no es disparar, es ver. Mis nuevas responsabilidades eran extrañas pero familiares al mismo tiempo. Pasaba horas estudiando fotografías aéreas, mapas capturados, incluso cartas personales encontradas en prisioneros. Mi entrenamiento artístico me ayudaba a leer entre líneas, a encontrar patrones donde otros veían solo caos. Una tarde, mientras examinaba unas imágenes de reconocimiento, noté algo peculiar. En 3 fotografías diferentes, tomadas en días distintos, aparecía el mismo hombre, siempre en segundo plano, siempre mirando hacia otro lado, pero definitivamente la misma persona. Sus ropas cambiaban, su postura era diferente, pero yo había pasado años memorizando rostros. Sargento, le dije a López, señalando las imágenes, este hombre está siguiendo a nuestros fotógrafos de reconocimiento. López estudió las fotografías durante largos minutos, luego silbó suavemente, maldita sea, Varga, tienes razón,
Esa revelación desencadenó una investigación que cambió toda nuestra estrategia defensiva. El hombre era un espía enemigo que había estado documentando nuestros movimientos durante semanas. Gracias a mi identificación, logramos capturarlo y obtener información valiosa sobre los planes de ataque. Por primera vez desde que me alisté, sentí que mi presencia tenía sentido. No era solo la exfotógrafa jugando a ser soldado, era alguien cuyas habilidades marcaban una diferencia real. Esa noche, López se acercó a mi catre con una botella de vino que había estado guardando. Brindemos, Varga, me dijo, por ver lo que otros no pueden ver. Bebimos en silencio, escuchando el sonido lejano de la artillería, pero por primera vez en semanas, esos sonidos no me aterrorizaban. Empezaba a entender su ritmo, su propósito, su lugar en el tablero más grande de la guerra. Mi transformación estaba apenas comenzando. 3 meses después de alistarme, mi reputación había crecido más allá de mi pequeña unidad. Me habían asignado a un grupo de reconocimiento especial, un trabajo que combinaba mi nueva destreza militar con mi viejo instinto fotográfico. Era peligroso, pero finalmente se sentía como si fuera exactamente donde debía estar. Mi compañero era Miguel Santos, un veterano de 30 años que había perdido 2 dedos de la mano izquierda en una explosión. Al principio desconfiaba de mí, como todos los demás, pero después de varias misiones exitosas, desarrollamos una rutina casi telepática. Él manejaba la logística y la estrategia militar. Yo me encargaba de ver lo que se ocultaba en los detalles. Varga, necesito que mires esto, me dijo una mañana, extendiendo sobre la mesa un conjunto de fotografías aéreas recién llegadas. Los mandos superiores quieren saber si hay algo inusual en el sector norte. Estudié las imágenes con la misma concentración que antes dedicaba a revelar fotografías en mi cuarto oscuro. Al principio, todo parecía normal. Campos abandonados, un pueblo parcialmente destruido, algunas carreteras serpenteando entre colinas. Pero entonces lo vi. Miguel, le dije, señalando un área específica. ¿Ves estas marcas en la tierra? Se acercó, entrecerró los ojos. Parecen surcos naturales, erosión tal vez. No, mira la forma, el patrón. Son demasiado regulares, demasiado recientes. Tomé una lupa y se la pasé. Y mira aquí, estas sombras junto al bosquecillo no corresponden con la posición del sol cuando se tomó la fotografía. Miguel estudió las imágenes durante varios minutos. Gradualmente, su expresión cambió de escepticismo a alarma. Mierda, Varga, estás diciendo que trincheras camufladas y artillería oculta probablemente llevan semanas preparando una posición avanzada justo bajo nuestras narices. Inmediatamente reportamos nuestros hallazgos. 2 días después, una patrulla de reconocimiento confirmó nuestras sospechas. El enemigo había construido una base operativa completa, perfectamente escondida, a menos de 5 kilómetros de nuestras líneas principales. El ataque sorpresa que habían planeado se convirtió en una emboscada para ellos. Nuestras fuerzas los estaban esperando cuando finalmente decidieron moverse. Esa victoria me valió una condecoración y, más importante, el respeto completo de mis compañeros. Ya no era la artista, era Ojos de Águila Varga, un apodo que me llenaba de orgullo cada vez que lo escuchaba. Pero con el reconocimiento llegó también una responsabilidad más pesada. El comandante Herrera me convocó a una reunión privada. Varga, me dijo, tengo una misión especial para ti, peligrosa, pero crucial. Me entregó un sobre sellado. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que el enemigo está preparando algo grande, algo que podría cambiar el curso de toda la guerra. Necesito que uses esa maldita habilidad tuya para descubrir qué es. Esa noche, sola en mi tienda, abrí el sobre. Contenía fotografías borrosas, transcripciones parciales de conversaciones interceptadas, mapas con anotaciones crípticas. Era como un rompecabezas gigante con la mayoría de las piezas faltantes.
pero yo había aprendido a trabajar con fragmentos, a encontrar la historia completa en los detalles aparentemente insignificantes. Mi guerra personal estaba a punto de comenzar. La misión especial me llevó a territorio más peligroso del que había conocido hasta entonces. Miguel y yo, junto con 2 especialistas en comunicaciones, recibimos órdenes de infiltrarnos en una zona controlada por el enemigo para obtener información visual directa sobre sus preparativos. Era mi primera misión real de combate, y el miedo me apretaba el estómago como un puño frío. Recuerda, Varga, me susurró Miguel mientras nos arrastrábamos a través de un campo de trigo abandonado. Aquí no vale la pena ser héroe. Vemos, fotografiamos, y nos largamos. Llevaba conmigo una cámara militar modificada, más silenciosa que las normales, con un teleobjetivo que me permitía capturar detalles desde distancias considerables. Pero también llevaba una pistola, y sabía que podría necesitarla. Llegamos a nuestra posición de observación al amanecer. Era una granja abandonada en una colina, con vista perfecta al valle donde se suponía que el enemigo estaba construyendo algo importante. Nos instalamos en el granero creando pequeñas aberturas entre las tablas para observar sin ser detectados. Durante las primeras horas, todo parecía normal. Movimiento militar rutinario, patrullas regulares, nada fuera de lo ordinario. Pero mi entrenamiento como fotógrafa me había enseñado paciencia. Las mejores imágenes siempre llegaban a quienes sabían esperar. Al mediodía, comenzó a llegar equipo pesado, camiones grandes, maquinaria que no reconocía, soldados con uniformes diferentes a los habituales. Tomé fotografías de todo, pero algo me molestaba. El patrón de actividad no tenía sentido para una operación militar convencional. Miguel, le susurré, ¿has visto alguna vez soldados construir algo así? Él estudió la actividad a través de sus binoculares. No, parece más como construcción civil, pero eso no tiene sentido aquí. Continué fotografiando, capturando cada detalle. Entonces, a última hora de la tarde, llegó un convoy especial, vehículos blindados escoltando camiones cubiertos con lonas. Lo que descargaron me heló la sangre. Cilindros metálicos grandes, equipo científico, hombres en batas blancas trabajando junto a los soldados. No era una base militar lo que estaban construyendo, era un laboratorio. Miguel, tenemos que irnos. Ahora, le dije, guardando rápidamente la cámara. ¿Qué viste? Algo que no debería existir en una guerra. El viaje de regreso fue una pesadilla. Nos persiguieron durante kilómetros, disparos silbando sobre nuestras cabezas, el sonido de los perros de búsqueda cada vez más cerca. Perdimos a uno de los especialistas en comunicaciones cuando cruzábamos un río. Miguel resultó herido en una pierna, pero llegamos a nuestras líneas con las fotografías intactas. Esa noche, mientras revelaba las imágenes en condiciones precarias, mis sospechas se confirmaron. Las fotografías mostraban claramente la construcción de una instalación para armas químicas. Los cilindros, el equipo, los protocolos de seguridad, todo encajaba. El enemigo no solo estaba preparando un ataque convencional, estaba preparando algo que podría exterminar a miles de civiles inocentes. Cuando entregué las pruebas al comandante Herrera, su rostro palideció visiblemente. Dios mío, Varga, ¿estás segura de esto? Completamente. Entonces acabas de salvar muchas vidas. Tomó las fotografías con manos temblorosas. Y probablemente acabas de cambiar el curso de la guerra. No sabía en ese momento cuán proféticamente cierta sería su predicción. Si alguna vez han descubierto algo terrible que sabían que tenían que denunciar, aunque les costara todo, dejen un corazón en los comentarios. A veces hacer lo correcto es lo más difícil que podemos hacer. Las fotografías que tomé en el valle se convirtieron en el secreto más guardado de nuestro ejército. Durante 2 semanas, no supe qué había pasado con ellas. Me asignaron trabajos rutinarios de reconocimiento mientras los mandos superiores debatían qué hacer con mi descubrimiento. Miguel, recuperándose de su herida,
se acercó a mi tienda una noche con noticias inquietantes. Varga, algo grande se está moviendo. He visto oficiales de alto rango que nunca habían pisado este sector, y llegaron mensajeros de la capital. ¿Crees que tiene que ver con las fotografías? Estoy seguro, tu descubrimiento llegó hasta arriba, muy arriba. La confirmación llegó 3 días después. El comandante Herrera me convocó a una reunión extraordinaria. En su tienda me esperaban 2 hombres que nunca había visto, uno en uniforme de general, otro en traje civil que gritaba gobierno desde lejos. Soldado Varga, me dijo el general, sus fotografías han sido enviadas a gobiernos aliados en toda Europa. Lo que usted documentó constituye una violación flagrante de los tratados internacionales sobre armamentos químicos. El hombre de civil intervino. Las potencias internacionales han decidido intervenir basándose en su evidencia. Pero necesitamos más. Me entregaron una nueva cámara, más avanzada que cualquier cosa que hubiera visto. Necesitamos que regrese a esa instalación y documente todo el proceso de producción, con detalles suficientes para que un tribunal internacional pueda procesar por crímenes de guerra. El miedo me apretó la garganta. Regresar, pero ya saben que estuvimos allí. La seguridad será imposible de penetrar por métodos convencionales, completó el general. Por eso vamos a crear una distracción, un ataque coordinado en el sector oeste mientras usted se infiltra por el este. Era una misión suicida disfrazada de oportunidad heroica, pero cuando miré las fotografías extendidas sobre la mesa, cuando recordé los cilindros y las batas blancas, supe que no tenía opción. La segunda infiltración fue completamente diferente a la primera. Esta vez fui sola, moviéndome de noche, usando rutas que había memorizado durante mi estancia anterior. La distracción funcionó. La mayoría de las tropas enemigas se había movido al sector oeste para responder al ataque simulado. Llegué a la instalación justo antes del amanecer. Lo que vi me quitó el aliento. En 2 semanas, habían convertido el lugar en una fábrica de muerte completamente funcional. Líneas de producción, almacenes llenos de proyectiles químicos, camiones listos para transportar la muerte a ciudades indefensas. Fotografié todo, cada proceso, cada cara, cada detalle técnico. Mi entrenamiento artístico me ayudó a componer imágenes que no solo documentaban los hechos, sino que contaban la historia completa del horror que se estaba gestando. Pero cuando me preparaba para irme, escuché voces acercándose. Una patrulla de rutina había regresado antes de lo esperado. Me escondí entre unos contenedores químicos, el corazón golpeando tan fuerte que temí que me delatara. Los soldados pasaron a metros de mí. Uno de ellos se detuvo. Miró directamente hacia mi escondite. Por un momento eterno, nuestros ojos se encontraron. Entonces sonó una explosión en la distancia, otra parte de la distracción. El soldado corrió hacia el sonido, y yo aproveché para escapar. El viaje de regreso fue un borrón de adrenalina y terror, pero llegué a nuestras líneas con más de 200 fotografías que documentaban completamente la operación de armas químicas enemiga. Esas imágenes recorrieron el mundo en cuestión de días. Se publicaron en periódicos internacionales, se presentaron ante organismos de derechos humanos, se usaron como evidencia en foros diplomáticos. 2 semanas después, el enemigo desmanteló completamente la instalación bajo presión internacional. La amenaza química había sido neutralizada. Por primera vez desde que comenzó la guerra, sentí que habíamos ganado algo importante. La guerra no terminó con mi descubrimiento de las armas químicas, pero algo fundamental había cambiado. Las potencias internacionales, alertadas por las fotografías que tomé, incrementaron su apoyo a nuestra causa. Llegaron armas, suministros, asesores militares. La balanza comenzó a inclinarse a nuestro favor. Yo me había convertido en algo que nunca imaginé ser, una especialista en reconocimiento fotográfico, consultada por comandantes de alto rango, respetada por soldados veteranos que inicialmente dudaron de mi presencia en sus filas. Pero la guerra me había cambiado de maneras que recién comenzaba a comprender. Una mañana,
Mientras limpiaba mi equipo fotográfico, Miguel se acercó con una sonrisa extraña. Varga, ¿te acuerdas de por qué te alistaste? La pregunta me tomó por sorpresa. Para no morir, supongo. No, me refiero a la razón real. La primera vez que apareciste en el campamento con esas fotografías de la cámara encontrada, recordé esa Elena que parecía pertenecer a otra vida. La fotógrafa que documentaba bodas y bautizos, que se preocupaba por la composición y la iluminación, parecía una persona completamente diferente. Era ingenua, le dije finalmente, era valiente, sigue siendo valiente, pero ahora también es peligrosa. Esa tarde recibí órdenes para una última misión. El enemigo, presionado por la intervención internacional y los reveses militares, había comenzado a retirarse de varios sectores. Pero los informes de inteligencia sugerían que estaban preparando una ofensiva final, desesperada, en el sector donde todo había comenzado para mí, Barcelona. Varga, me dijo el comandante Herrera, necesitamos ojos en la ciudad, información sobre sus posiciones, sus intenciones, sus debilidades. Es trabajo para usted. Regresar a Barcelona fue como entrar en los sueños de otra persona. Las calles que conocía también estaban irreconocibles. Edificios destruidos, barricadas improvisadas, una población civil reducida a fantasmas que se movían entre las sombras. Pero mis habilidades se habían refinado durante meses de guerra. Me movía a través de la ciudad como si fuera invisible, fotografiando posiciones enemigas, documentando sus preparativos, mapear sus rutas de suministro. En mi antiguo estudio, ahora ocupado por soldados enemigos, encontré algunas de mis fotografías de antes de la guerra. Retratos de familias felices, niños jugando, parejas enamoradas. Las imágenes me golpearon como puñetazos. ¿Cuándo había dejado de ver la belleza y comenzado a ver solo estrategia militar? Pero no era momento para nostalgia. Tenía trabajo que hacer. Las fotografías que tomé durante esa última misión revelaron que el enemigo estaba planeando un bombardeo masivo de los barrios civiles, un último acto de venganza antes de la retirada. Mis imágenes permitieron evacuaciones preventivas que salvaron miles de vidas. Cuando la ofensiva finalmente llegó, nuestras fuerzas estaban preparadas. La conocíamos tan bien como si la hubiéramos planeado nosotros mismos. La guerra terminó 3 semanas después. Ahora, mientras escribo estas memorias en mi pequeño apartamento reconstruido, tengo mi vieja cámara sobre la mesa junto a la militar. A veces tomo una, a veces la otra. Ambas me han enseñado a ver, pero de maneras completamente diferentes. Elena la fotógrafa murió el día que encontré esa primera cámara entre los escombros. Elena la soldado nació cuando decidí que algunas imágenes valían la pena arriesgar la vida para capturarlas. No sé cuál de las dos era más valiente, pero sé que ambas eran necesarias. La guerra terminó, pero yo sigo tomando fotografías. Ahora documento la reconstrucción, las familias que se reúnen, los niños que vuelven a jugar en calles seguras, belleza y estrategia, arte y supervivencia. Al final, descubrí que no eran conceptos opuestos, eran simplemente diferentes formas de ver el mundo a través de un lente. Han pasado 5 años desde que terminó la guerra, y hoy encontré algo que me hizo pensar en ustedes, en quienes han escuchado mi historia hasta el final. Entre mis pertenencias guardadas, apareció la primera fotografía que revelé de aquella cámara encontrada entre los escombros. La imagen está descolorida, los bordes amarillentos, pero aún puedo ver cada detalle con claridad. Los mapas enemigos, las posiciones marcadas, el momento exacto en que mi vida cambió para siempre. La sostengo entre mis manos y pienso en todas las veces que alguien me dijo que era imposible, que una fotógrafa nunca podría ser soldado, que mis habilidades artísticas no tenían lugar en la guerra, que estaba loca por intentarlo. Pero yo sabía algo que ellos no entendían. Cuando tienes una verdad importante en tus manos, cuando descubres algo que puede cambiar todo, no puedes simplemente guardártelo y esperar que alguien más haga algo al respecto. Tenía que actuar, y ustedes,
que han llegado hasta aquí conmigo. Ustedes también tienen historias que contar, batallas que librar, verdades que revelar. Tal vez no sean con cámaras y uniformes como las mías, pero son igual de importantes. Saben, he estado compartiendo mi historia durante años, y me he dado cuenta de algo extraño: casi nadie se suscribe a escuchar más historias como esta. Es curioso, porque es gratis, no cuesta nada, y es literalmente la única pequeña ayuda que necesito para seguir contando las historias de personas como yo, como ustedes, que encontraron el valor para cambiar su destino cuando todo parecía perdido. Si mi historia los tocó de alguna manera, si sintieron aunque sea por un momento que ellos también podrían encontrar su propia cámara entre los escombros de su vida, todo lo que necesito es que toquen ese pequeño botón. Es mi única munición ahora, mi única forma de seguir luchando, porque cada suscripción me dice que hay alguien más ahí afuera que entiende que las batallas más importantes no siempre se libran con armas. A veces se libran con la valentía de ver lo que otros no pueden ver, de actuar cuando otros se paralizan, de transformarse cuando otros se conforman. Miro mi reflejo en el cristal de esta vieja fotografía y veo dos mujeres, la artista que fui y la soldado en que me convertí, ambas necesarias, ambas valientes a su manera. Ustedes también tienen esas dos personas dentro, la que son ahora, y la que podrían llegar a ser. La pregunta es, ¿están listos para encontrar su propia cámara entre los escombros? Porque yo seguiré aquí, contando historias de transformación, esperando a que ustedes encuentren la suya.